Y es así, es una deuda de larga data, ¿no? Uno se pone a pensar que se habla de modificar la Constitución y no se da respuesta a estos hechos concretos que debieran haberse resuelto hace muchísimo tiempo, ¿no? Que de alguna manera avanzaríamos en algo sumamente razonable y evitaríamos grandes problemas y le daríamos manejo a los intendentes en la posibilidad de proyectar su gestión, ¿no? Realmente es una deuda de vieja data en esto de la honestidad intelectual, de decir las cosas como son, ¿no? Claro, claro. Tendría que resolverse de una vez por todas. Jujuy tiene una historia larga en ese sentido. Cuando volvió la democracia, inclusive los intendentes los elegía el gobernador, se modificó a través de la modificación de la Constitución, ya se avanzó sustancialmente con esto de la elección de los intendentes, pero claro, siempre con margen acotado, porque no pueden planificar, siempre están a la espera de lo que defina el ministro, pero que en definitiva es a gusto y paladar del gobernador, quien decide a qué intendente ayudar y a quién no, ¿no? No hay pautas claras. Eso es lo que falta concretamente y que se debiera hacer para tener una administración fiscal mucho más razonable en términos de localidades que sabemos hay una diversidad muy grande en Jujuy que habría que considerar cada uno de los problemas locales, ¿no? Claro, contador, ¿eso también se podría interpretar como una suerte de abuso de poder? Sí, sin duda, sin duda, no tengas duda. Es una forma de mantener un disciplinamiento. Ahora, usted que es un hombre que ha transitado, digamos, por la administración pública en distintos cargos y demás, ¿cuál es el balance digamos, de tantos años de abuso de poder en términos de progreso para estas ciudades, para estos pueblos de la provincia de Jujuy? Claro, es gravísimo porque realmente tenemos otras provincias que la mayoría tienen su ley de coparticipación y una lógica pura. Si Nación coparticipa provincia, ¿por qué provincia no va a coparticipar a municipio? Lógica pura. Nada más que no se hizo y no se hace por esta cuestión. No tiene otro comentario, es disciplinar. Disciplinar. Con manejo de la plata, fin de mes, cuánto tenés de sueldo, cuánto no tenés. Yo soy un defensor del orden, ¿sí? Sí. Siempre lo dije. Muchos cuestionan, pero yo creo que no se puede planificar en una provincia, un país, si no tenés un orden, si no tenés una mirada hacia un cierto equilibrio. Yo cuestioné siempre y voy a seguir cuestionando. No se puede vivir de prestado. Y esto los pone en una situación a los intendentes, a los comisionados, que bueno, tienen que estar rogando todos los meses para que le den. Bueno, también es necesario tener un límite. Yo cuestioné y por eso muchas veces también me cuestionan a mí. Yo creo que no se puede hacer política con empleo público. Ya eso se termina, no se puede seguir así. Hay que tener un límite, un equilibrio entre lo público y privado, y en ese sentido hay que trabajarlo. Está bien, los municipios y la provincia y la nación, yo estoy de acuerdo que se ponga un límite en términos, por supuesto, de distintas actividades, porque cuando hablamos de salud o de educación, si hablamos que vamos a crear escuelas, que tenemos más hospitales, necesitamos más médicos, más enfermeros, más docentes. Pero en otros términos, muchas veces se crea puestos de trabajo que lo único que significan un escritorio más para que el expediente tenga otro pase.
nada más. Claro. En ese sentido tendría que haber un trabajo serio a futuro para decir, bueno, llegar a un equilibrio. Hay equilibrios en el mundo, no tengo exactamente el dato, pero sobre la cantidad de empleo público que pueda haber con respecto a todo lo que significa la producción, el empleo privado. Entonces, tendríamos que tener esa mirada de avanzada, de también ponerle un límite a esto. Hubo leyes que nunca se controlaron, y cuando vos escuchás que no hay que controlar, esto va en contra, porque no controlar significa muchos desfasajes que con el tiempo después son muy difíciles de revertir. Hay que tener un control, hay que tener pautas concretas, cuántos empleados públicos podés tener, cuántos necesitas para distintos servicios. Vos sabés que en el interior no existen las empresas estas digamos, de recolección de residuos, y bueno, vos necesitas un número, pero hay que analizar, no es nombrar por nombrar, sino que tener la gente que uno realmente necesita para cada uno de los servicios, ¿no? Para que se preste un buen servicio, pero que no se dé esta situación de exageración del empleo público. Y yo vuelvo a insistir, el empleo público no se puede utilizar en términos políticos. Claro, entiendo. Contador, si por ejemplo lo convocan a usted para que aporte alguna idea sobre un proyecto de ley de coparticipación, que seguramente el señor Morales ha dicho que sí, que estamos trabajando en algún proyecto por ahí, como diciendo una cosa secundaria, no es tan importante, me parece a mí. Pero si a usted lo convocan, ¿por dónde empezaría? Y bueno, hay que hacer un relevamiento muy amplio, porque además con total honestidad hay todo tipo de contratos basura, hay gente con factura monotributista, hay otros contratos que cuando vos te enterás de algunos contratos que hay en el municipio, por ejemplo. Pero bueno, yo tengo, primero la pregunta es si me van a convocar. No creo que me convoquen, pero bueno, uno siempre aporta ideas claras con sustento, ¿no? Con defensa. Yo me enojo, y por ahí no coincidimos, porque quienes tienen ingresos más de 1 millón de pesos han convencido a los que tienen sueldo de 70.000 que el problema son los subsidios de 30.000. Y bueno, yo empiezo por las cosas más agravantes, las más complejas en la Argentina. El problema en la Argentina no es el déficit fiscal, sino el superávit de evasión y contrabando. Cuando vos ves cómo trabaja o está trabajando ahora aduana, AFIP, me da una cierta tranquilidad de pensar que tenemos un futuro mejor, porque aquí el problema es, por un lado, la informalidad, pero la informalidad de los vivos, no de la subsistencia, la evasión, el contrabando, el aporte de la justicia en esto, cautelares para que importen, y una vez que obtenían la cautelar la vendían. ¿O podés creer esto? Que haya 3 juzgados que hayan emitido más de 10.000 cautelares para gente que quería importar para hacer negocio, digamos, como tenían la visión de que el dólar oficial estaba más bajo. Los jueces le otorgaban ese amparo y ellos lo transferían. Esto es cosa que no inexplicable en un país esto. Y en ese sentido hay que buscar todo tipo de cuestiones para equilibrar todas las arcas posibles y brindarle a nuestro hijo una vida distinta, ¿no? Yo me enojo mucho por el endeudamiento que hubo en el gobierno anterior, critico cuestiones de este gobierno también, pero fundamentalmente me enojo con eso porque le hipotecamos la vida a nuestros hijos. Está muy bien. Le hago la última pregunta porque me quedo sin tiempo, me tengo que ir al noticiero, que son ya casi la 1. Contador, Morales dice que la provincia tiene superávit. Sí.
¿No será el momento para definir este tema? ¿Para definir este tema de la coparticipación? Este tema. Ahora también la pregunta es por qué tenemos superávit en términos de que evidentemente los aumentos salariales del empleo público están pero muy por debajo de lo que ha sido la inflación argentina. Yo calculo que en el gobierno de Morales perdieron el 50% de la capacidad de compra todos los empleados. Absolutamente real, pero bueno, hay un superávit fiscal, pero también habría que conocer la deuda. Entiendo, claro. La deuda que tenemos y la hipoteca que le dejamos a varias generaciones, ¿no?